El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo había caído enfermo un cierto Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María era la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Las hermanas le mandaron recado a Jesús diciendo: Señor, el que tú amas está enfermo. Jesús al oírlo dijo: Esta enfermedad no es para la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía 2 días donde estaba. Solo entonces dijo a sus discípulos: Vamos otra vez a Judea. Los discípulos le replicaron: Maestro, hace poco intentaban apedrearte los judíos y vas a volver de nuevo allí. Jesús contestó: ¿No tiene el día 12 horas? Si uno camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero si camina de noche tropieza, porque la luz no está en él. Dicho esto, añadió: Lázaro, nuestro amigo, está dormido, voy a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme se salvará. Jesús se refería a su muerte. En cambio, ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les replicó claramente: Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de que no hayamos estado allí para que creáis, y ahora vamos a su encuentro. Entonces Tomás, apodado el mellizo, dijo a los demás discípulos: Vamos también nosotros y muramos con él. Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya 4 días enterrado. Betania distaba poco de Jerusalén, unos 15 estadios, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedó en casa. Y dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano, pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta respondió: Sé que resucitará en la resurrección en el último día. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y el que está hoy y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó: Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Y dicho esto, fue a llamar a su hermana María, diciéndole en voz baja: El Maestro está ahí y te llama. Apenas lo oyó, se levantó y salió a donde estaba él, porque Jesús no había entrado todavía en la aldea, sino que estaba aún donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con ella en casa consolándola, al ver que María se levantaba y salía deprisa, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando llegó María donde estaba Jesús, al verlo se echó a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, viéndola llorar a ella y viendo llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió en su espíritu, se estremeció y preguntó: ¿Dónde lo habéis enterrado? Le contestaron: Señor, ven a verlo. Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban cómo lo quería. Pero algunos dijeron: ¿Y uno que le ha abierto los ojos a un ciego no podía haber impedido que éste muriera? Jesús, conmovido de nuevo en su interior, llegó a la tumba. Era una cavidad cubierta con una losa. Dijo Jesús: Quitad la losa. Marta, la hermana del muerto, le dijo: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Jesús le replicó: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias, porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y dicho esto, gritó con voz potente: Lázaro, sal fuera. El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: Desatadlo y dejadlo andar. Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Mis pecados. En este 5º domingo de Cuaresma, la imagen central es Jesús, la resurrección y la vida. Hoy celebrábamos en la mañana, el 25 de marzo, la encarnación del Verbo, los 9 meses previos a la celebración del nacimiento del Verbo en Navidad.
Y meditando en torno a este misterio, vemos que Dios es vida. Dios es la vida del mundo, Dios es la vida del hombre, Dios es la vida de nuestras almas. Y tenemos que acercarnos a la vida para recibir vida de Él. Pero la vida como Él quiere que la recibamos. Porque nuestros conceptos de vida a veces son confusos. Y hoy el Señor nos dice, no hay tiempo para comentar todo el Evangelio, lo que ha dicho en la primera lectura: pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y en la lectura de la carta a los Romanos dice: los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Vosotros estáis en el espíritu que habita en vosotros. Si alguien no posee el espíritu de Cristo, no es de Cristo. El que está con Dios, aunque esté enfermo y muera, está vivo. El concepto de enfermedad es un castigo de Dios, es que no hemos entendido el Evangelio. Y cuando me toque a mí la enfermedad, no sé si lo entenderé, porque no es lo mismo predicar que dar trigo, ¿no? Pero en la enfermedad, en la cruz, en la muerte, está la vida venciendo la enfermedad, venciendo la cruz y venciendo la muerte. Por eso dice Jesús a los discípulos, que los pobrecillos no se enteraban de casi nada: esta enfermedad no es para la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Un servidor que lleva 20 años ahí en Guadarrama, en el Hospital de Enfermos Terminales, y rehabilitandos, planta de paliativos, ahí todos los días ves la muerte que abre la puerta a la vida eterna. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia. La muerte es la puerta a la vida eterna. Lázaro vuelve a esta vida por el poder de Dios, pero vuelve a morir. En cambio, el que vive del Espíritu, el que vive en el Espíritu, aunque muera, vivirá eternamente. El que está vivo, dice, y aún no haya muerto, vivirá para siempre. La expresión esta que dice el Señor, ¿no? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, la fe, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Ahí está la potencia de Dios, tanto en la encarnación como en la resurrección. Dios se encarna para asumir esta naturaleza humana herida por el pecado y para vencer con su naturaleza divina el poder del pecado y de la muerte. El pecado, ¿cómo lo vence? Viviendo según el Espíritu, no según la carne. La muerte, ¿cómo la vence? Con el poder de Dios en su resurrección. Este es el misterio de nuestra vida, que todos nos vamos a morir y no sabemos cuándo. Pero meditar sobre la muerte es, como decía la abuelita allí de Florentina, unos 101 años, si a mí la muerte no me da miedo el salto, decía ella, ¿no? ¿Qué será el salto? Porque nos da miedo, nos da respeto lo desconocido, pero cuando escuchas a Dios en su palabra, dices: ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Diremos en la Semana Santa, que ya nos acercamos a ella. Hemos de vivir en esta vida, en gracia, esperando la vida eterna. Cuando Dios disponga, cuando Dios nos llame, que no sabemos ni el día ni la hora. Cuando uno piensa en Honorino, estaba ahí sentado, ya no está, ahora está sentado, no digo a la derecha del Padre, que no lo sé, pero sí en la gloria. El día de San José. Uno lo piensa y dice: pero si es que esta vida es una mala noche en una mala posada, decía Santa Teresa de Jesús. Y a nosotros nos ha tocado la mejor habitación de la mala posada, por la fe en Jesucristo, encarnado en el seno purísimo de la Virgen y resucitado para darnos vida. Y mientras vivimos, ¿qué hemos de hacer? Vivir según la ley del Espíritu. El mundo vive según la ley de la carne y vive según la ley de la muerte y vive según la ley del pecado. Así vive el mundo. La muerte en el aborto, la muerte en la eutanasia y la muerte del alma en el pecado.
Y las leyes que se aprueban por parte de muchos gobiernos, como dijo la Virgen María y el Señor aquí en Prado Nuevo, van orientadas al pecado y a la muerte del alma. La muerte definitiva, que es la muerte del infierno, la muerte eterna. Esto es lo que estamos viviendo. Cuando hablan de progresismo, de leyes de libertad. ¿Leyes de libertad? ¿Leyes de qué libertad? La ley transgénero, dar libertad para que alguien que todavía no sabe definirse se cambie y luego se vuelva a cambiar y luego se suicide porque no sabe ni qué es, ni han dejado que se le diga quién es, hijo de Dios, hija de Dios, porque te lo van a prohibir. La ley de la madre que engendrando vida en su seno, vida, participación de la vida de Dios, asesina a su propio hijo, a su propia hija en su seno. ¿Eso es ley de progresismo? La ley de la eutanasia, donde en comparación con las hermanas nuestras y las otras hermanitas que en otras residencias atienden cuerpos y almas hasta que Dios dispone llevarse esa alma con ese cuerpo consumido. La ley de la eutanasia es progresismo. ¿Hacia dónde? Si es la ley de la carne, es la ley del pecado, porque falta la ley del amor. Y en el aborto falta la ley del amor. Y hay que conseguir que aunque legislen y obliguen a matar a su hijo, por el amor consigamos, ojalá, es utópico, pero hay que tender hacia ello, que ninguna mujer aborte. Esto es lo que hay que promover, que ninguna mujer aborte, aunque la ley se lo permita, incluso se lo dé como derecho. Pues hay que decir, tienes vida en tu vientre, hija. Por eso tienen tanto miedo a que se hablen en los abortorios de la vida, vean la ecografía de su hijo, porque es que no pueden evitar la realidad de una vida en un vientre de una mujer. Por eso, prohíben y por eso quieren encarcelar, si no hay otra razón, porque el diablo no tolera la vida, porque el diablo no tolera que aquellos que somos imagen y semejanza de Dios, vengamos a esta vida para dar gloria a Dios. No puede tolerarlo. No puede, su soberbia no le permite tolerarlo y te lo aprueban como derechos de muerte y de pecado. La familia, el hombre y la mujer que por amor se casan y dan vida, pues no, hay que confundirlo, hay que darle vueltas, hay que hundir la familia, célula de vida en nuestra sociedad. Esas son las leyes de muerte. Estos cambios ahora que te puedes cambiar cualquier día. Yo comentaba el otro día, así un poco en broma, que digo, bueno, hay que tomárselo, en broma no es broma, pero te van a venir dos hombres a casarse a la iglesia y te van a poner, oiga, ustedes son dos hombres. No, yo me siento mujer y lo tengo registrado. Y ante eso, ¿qué puedes hacer? Yo he pensado lo que voy a hacer. Voy a decir, usted ve que yo soy cura, pero yo me siento bombero. Yo me siento bombero. Y yo puedo hacer, apagar un fuego o bajar un gato de un árbol, pero yo me siento bombero. Es que hay que ir, pero esto que lo tomas en broma, que nos va a suceder. Esto que es muerte, esto que es confusión, esto que es mentira. ¿Y qué tiene que hacer la iglesia? Anunciar la vida de la encarnación, la vida de Lázaro, la vida que Dios devuelve, repito, para venir aquí, para que se manifieste quién es el que está venciendo la muerte física con el poder de Dios, con el poder del milagro, y que después vencerá la muerte del alma con el poder de la resurrección, con el poder de la gracia. Pero esto es que hay que anunciarlo, hay que decírselo a la gente, que lo sepa, que podéis vivir en la vida temporal de la gracia y que podéis alcanzar la vida eterna y también podéis y podemos perderla. Nuestro camino, lo que nos quede en esta vida, en este tiempo corto y breve de vida, es para anunciar a Jesucristo, porque por donde pasa Jesucristo siempre deja vida. Pasó haciendo el bien, dice la palabra, y curando a los oprimidos por el mal. Y en estos tiempos es tan llamativo el mal, tan legislado el mal, tan mundialmente aceptado el mal,
que solo queda la luz de la Santa Madre Iglesia. Por eso también la Iglesia es probada y es atacada, como dijo en otro mensaje, obispos contra obispos, cardenales contra cardenales, porque el demonio está haciendo estragos donde le dejamos entrar, incluso en nuestra obra. Donde le dejamos entrar, el demonio hace estragos. Pero el poder de Jesucristo es mayor que cualquier otro poder. La luz de Jesucristo, que veíamos el domingo pasado, quiero recordar, es más potente que cualquier tiniebla. La sed de Dios que tienen las almas en su interior, como la samaritana, es más potente que todo lo que el mundo corrompido y podrido te ofrece. Y el poder del amor de Dios es más potente que cualquier odio, cualquier enfermedad y cualquier sufrimiento que la vida nos traiga. Es lo que nos ofrece el Señor, su palabra y la vida. Y vemos la belleza de Dios que se hace hombre, se encarna de tal manera, sin dejar de ser Dios, que asume también el conmoverse, se conmueve y llora de ver a la gente llorar. No, es que era Dios, no podía llorar. ¿Cómo que no? Lloraba y reía también en Caná y gozaba de ser hombre siendo Dios. Un misterio grande ¿verdad? Que se haga hombre sin dejar de ser Dios para redimir al hombre y hacer que alcance la gracia y la condición de ser hijo de Dios. Es que no hay nada ni nadie en este mundo comparable con Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay que buscar, hay maestros de no sé qué lección, de no sé qué religión, de no sé qué ideología, hay que respetar a todo el mundo, pero tenemos que decirle, tú eres maestro de vida humana. Jesucristo es maestro de vida eterna, que también te enseña a vivir esta vida temporal por el camino de la gracia. Por eso, ante la enfermedad, ante la muerte, ante el pecado, miremos a Jesucristo y pensemos como piensa Jesucristo, no como pensamos los hombres, no, es que es una desgracia morir, pero si es un encuentro con Dios, es una desgracia la enfermedad o un camino donde se manifiesta el poder de Dios que a muchas almas las ha reconducido al camino de la gracia. Es que es una desgracia. En Dios no hay desgracia, en la fe no hay desgracia. Todo es gracia. Yo lo digo aquí, pues bien, sano y tal. Y el día que esté enfermo, quiero seguir diciendo, Señor, en mi vida todo está siendo gracia. Porque sé que termina esta vida y comienza la vida eterna. Y esa es la grandeza, esa es nuestra fe. Eso es lo que vamos a celebrar ya la semana que viene con el Domingo de Ramos, que nos abre la puerta a la Semana Santa, a contemplar los misterios de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso decía San Juan Pablo II, decía, nuestra cruz es siempre una cruz pascual, porque es una cruz que hay que pasar y cada uno la suya. Cada uno tenemos que pasar la nuestra, la enfermedad, la persecución, la incomprensión, cualquier cruz que Dios tenga dispuesta para ti, abrázate, me tengo que abrazar yo también a ella. Ese sacerdote que murió era capellán en un hospital de enfermos terminales de cáncer y él mismo contrajo el cáncer, joven, no sé si tenía, en Chile fue, quiero recordar, y el hombre decía, me estoy acercando a los demás igual que ellos, con la misma enfermedad, con el mismo sufrimiento, con la misma cruz, pero estoy participando de la gracia de Cristo crucificado. Y murió de cáncer, junto con sus enfermos allí en el hospital que atendía a él. Esto es la fe, esta es la esperanza, este es el amor que debe mover este mundo, que debe convertir este mundo. Todo lo demás es mentira. Escuchaba un poco esto de la política, esto de la moción de censura, y escuchaba a este hombre Ramón Tamames sin entrar en políticas, y me hacía gracia una frase que decía el hombre, le decía al presidente, señor presidente, ahora mismo tenemos tantos problemas y tantas dificultades en España que, como se decía antiguamente, necesitamos Dios y ayuda, porque la ayuda sola no vale. Un hombre comunista hasta el extremo, y me hizo gracia, bueno, gracia no, me dio alegría pensar, necesitamos Dios y ayuda, porque la ayuda sola no vale. Bendito sea Dios, que este hombre con su ideología
Pero ante tanto mal, ante tanta oscuridad, ante tanto desasosiego, ante tanta confusión, hasta los comunistas, vamos a pensar con buena voluntad y buen corazón, comienzan a creer. O sea, no hay mal que por bien no venga, ¿eh? No hay mal. La persona que sea de buen corazón, de buena voluntad, sea de la ideología que sea, al final va a triunfar el amor en ella. Recuerdo un señor que murió, comunista, acérrimo, y Dios fue haciendo su labor en su corazón en Guadarrama, y cuando murió, no voy a contar la historia porque es muy larga y no hay tiempo, ya se la contaré si alguno quiere particularmente, pues al final este hombre murió, pero comunista, enfrentaba a la iglesia, a Dios no me atrevo a decir, pero renegaba de todo, y un sábado a las 3 de la tarde la misericordia de Dios le fue llevando, y en el funeral que tuvimos aquí en el Escorial, todo lleno, claro, pues de los comunistas, el partido, no sé qué, el cura entra ahí con la sotana, escalofrío en el mundo, y solo dijo una frase: la misericordia fue más fuerte que la ideología. La misericordia fue más fuerte que la ideología, porque era un hombre de buen corazón, ideas confusas, pero buen corazón. Pues vamos a seguir creyendo en el Dios de la vida, en el Dios de la misericordia, en el Dios de la resurrección, en el Dios que se hizo hombre para cargar sobre él nuestros pecados y para llevar la cruz. Todas nuestras cruces las llevó él en su pasión y en su muerte, y para vencer el aguijón de la muerte, el aguijón del pecado, con el poder de la resurrección. El demonio, que es listo, no es tonto y es malo, se dejó engañar por el amor. Era tan soberbio que pensó que iba a vencer a Dios. Y por eso le decía: tú bájate de ahí, no eres Dios, que te venga a salvar tu Padre. Y el otro, el demonio, tratando de convencer a Dios que se bajara de su cruz. Y el Señor: perdónalos, que no saben lo que hacen. Qué belleza la de Dios, qué grandeza la fe que me he recibido, qué hermosura poder creer y contemplar. Que Dios nos conserve la fe y su Madre Santísima nos cubra bajo su manto, para que en esta cultura de la muerte, de la carne y del pecado, triunfe el poder de la vida, de la gracia, de la resurrección.